60 años. 60 años respondiendo a un nombre que no es el mío. Luna. Así me han llamado. Así me he llamado a mí misma. Luna García. Un nombre bonito, sí. El nombre de mi hermana. La que se quedó en el río. La que el agua oscura se tragó aquella noche maldita en la frontera. La que me dio su nombre, sus papeles, su identidad, con su último aliento, para que yo, la débil, la asustadiza, pudiera vivir. Viví por las dos, sí. O eso intenté. Trabajé por las dos, respiré por las dos. Pero viví escondida dentro de ella, como una ladrona, ocupando un espacio que no me correspondía, usurpando una vida que le pertenecía a ella. Hoy ya soy vieja. Me queda poco hilo en el carrete. Y antes de que mi propia luz se apague del todo, necesito decir mi nombre. Necesito que alguien sepa que yo también existí, que bajo el nombre de Luna siempre latió el corazón asustado pero terco de Alba. Alba García. Ese es mi nombre. Y esta es la historia de cómo lo perdí, y de cómo, quizás, al contarlo ahora pueda recuperarlo un poquito antes de irme. Nuestra historia, la de Luna y mía, no empezó en la oscuridad de un río fronterizo. Empezó bajo el sol generoso de Honduras, en un pueblito pequeño, de esos que huelen a tierra mojada por la mañana y a humo de leña al atardecer. Nacimos en una casita de adobe con techo de teja, la última de una calle sin pavimentar que moría en los cafetales. Éramos las hijas de un campesino y de una mujer que hacía milagros con una aguja y un poco de hilo. Tuvimos suerte. Nacimos juntas, gemelas, idénticas, o casi. La gente decía que éramos como dos gotas de agua, mismo pelo negro azabache, liso y brillante, misma cara redonda, mismos ojos oscuros, grandes, demasiado grandes para nuestra cara, decía mi abuela. Misma sonrisa fácil. Incluso teníamos el mismo lunar pequeñito justo debajo del lóbulo de la oreja izquierda. Era casi imposible distinguirnos. De niñas, era nuestro juego favorito. Volver loca a la maestra, a las vecinas, a veces hasta a nuestros propios padres. Nos cambiábamos los vestidos idénticos que nos hacía mi madre. Nos contestábamos la una por la otra. ¿Quién rompió el cántaro de la leche?, preguntaba mi papá, con el ceño fruncido. Y Luna, aunque hubiera sido yo, decía, fui yo, papá. Y yo, aunque hubiera sido ella, decía, no, fui yo. Y nos reíamos a carcajadas al ver su confusión. No era maldad, era nuestra forma de ser una, de diluir los límites entre el tú y el yo. Pero aunque por fuera éramos iguales, por dentro, éramos el día y la noche, o quizás, más bien, el sol y la luna. Ella, Luna, hacía honor a su nombre solo a medias. Era el sol, era pura luz, pura energía, audaz, parlanchina, ruidosa, la que siempre inventaba los juegos, la que trepaba más alto al árbol de mango, la que se enfrentaba a los niños mayores y se metían con nosotras. Era valiente, temeraria, a veces. No le tenía miedo a nada. O eso parecía. Yo era Alba, el amanecer. Más callada, más miedosa. Prefería observar a actuar. Me gustaba sentarme a la sombra del árbol mientras Luna trepaba. Me gustaba escuchar las conversaciones de los mayores en lugar de jugar a la pelota. Me gustaba leer los pocos libros viejos que había en la casa, aunque apenas entendiera las palabras. Luna vivía hacia afuera, yo vivía hacia adentro, pero nos complementábamos, como las dos caras de una misma moneda. Ella me empujaba a atreverme. «Vamos, Alba, no seas gallina, sube». Y yo la agarraba de la falda para que no se cayera. «Cuidado, Luna, está muy alto». Ella me enseñó a reír a carcajadas. Yo le enseñé a encontrar la belleza en el silencio. Éramos inseparables. Dormíamos en la misma estera de paja en el suelo. Comíamos del mismo plato. Nos bañábamos juntas en el río. Nuestros cuerpos eran dos, pero nuestra alma
Nuestra alma era una sola, tejida con los hilos invisibles de la sangre, del amor y de la costumbre. No puedo imaginar mi infancia sin ella. No existe. Mis recuerdos son siempre en plural. Fuimos, hicimos, vimos. Nunca fui, hice, vi. Si cierro los ojos ahora, puedo sentir todavía el calor de su mano en la mía, mientras corríamos por los cafetales jugando a escondernos. Puedo oír su risa mezclada con la mía. Puedo oler el perfume de la flor de café que nos poníamos en el pelo. Puedo sentir la seguridad absoluta de saber que, pasara lo que pasara, ella estaba allí. Mi espejo, mi sombra, mi otra mitad. Nuestra familia era pobre, muy pobre. Mi padre trabajaba de sol a sol en las tierras de un patrón rico, por un jornal de miseria. Mi madre cosía ropa ajena hasta altas horas de la noche, a la luz de un candil, para ganar unos centavos extra. A veces, la comida escaseaba. A veces, nuestros zapatos estaban tan rotos que sentíamos las piedras del camino. Pero no éramos infelices. Teníamos lo esencial. Teníamos el amor de nuestros padres. Teníamos el sol, la lluvia, la tierra. Y nos teníamos la una a la otra. Y eso, en aquel entonces, nos bastaba. Pero el mundo fuera de nuestra pequeña burbuja empezó a cambiar. O quizás siempre había sido así. Pero nosotras éramos demasiado niñas para darnos cuenta. Empezaron a oírse rumores. Rumores de problemas, de violencia en las montañas, de gente que se iba, de jóvenes reclutados a la fuerza por el ejército o por los otros. La palabra guerra empezó a susurrarse en las conversaciones de los adultos, como una serpiente venenosa. Luna y yo crecimos. Nuestros cuerpos cambiaron. Dejamos de ser niñas y nos convertimos en muchachas. Y con la edad llegó también la conciencia. Empezamos a notar la preocupación constante en la mirada de mi madre, el silencio cada vez más pesado de mi padre cuando volvía del trabajo. Empezamos a entender que nuestro pueblito, nuestro refugio, no era inmune a la tormenta que se estaba gestando en el país. La violencia bajó de las montañas. Empezó a tocar las puertas de nuestro pueblo. Un día, encontraron muerto al hijo del tendero en un camino vecinal. Otro día, un grupo de hombres armados, que nadie sabía quiénes eran, entraron a la cantina y se llevaron a 2 muchachos. Nunca más se supo de ellos. El miedo dejó de ser un rumor lejano para convertirse en un vecino incómodo, presente en cada esquina, en cada mirada. Y entonces, el miedo llamó a nuestra puerta. Una tarde mi padre llegó a casa pálido, temblando. Había tenido un altercado con el capataz de la finca, un hombre cruel, abusivo, que tenía conexiones con gente peligrosa. El capataz lo había amenazado, le había dicho que se cuidara, que sabía que tenía 2 hijas bonitas. Esa noche no hubo cena. Mis padres hablaron en susurros en su cuarto durante horas. Luna y yo nos quedamos en la cocina, abrazadas, escuchando el miedo en sus voces apagadas. Sabíamos que algo grave pasaba. Sabíamos que nuestra vida, nuestra frágil seguridad, estaba en peligro. A la mañana siguiente mi padre tomó la decisión. «Tenemos que sacar a las niñas de aquí», le dijo a mi madre. Su voz era firme, pero llena de un dolor infinito. «Este lugar ya no es seguro para ellas. Tenemos que mandarlas al norte. El norte. Estados Unidos». Sonaba como otro planeta, un lugar del que solo habíamos oído hablar en las cartas de Don Eladio, un primo lejano de mi padre que se había ido hacía muchos años y que vivía en una ciudad llamada Houston. Mandaba postales a veces, con fotos de edificios altísimos y coches brillantes. Parecía un mundo de fantasía. «¿Mandarlas solas, José?», lloró mi madre. «Son unas niñas. ¿Cómo van a hacer ese viaje? ¿Y nosotros? ¿Nos quedaremos aquí?» «No hay opción, Elena», dijo mi padre, con una dureza que no le conocía. «Aquí, si se quedan, corren peligro. Allá por lo menos tendrán una oportunidad.
una oportunidad de vivir, de tener un futuro. Misael dice que puede recibirlas, que les buscará trabajo, que las cuidará. Luna y yo escuchábamos detrás de la puerta, con el corazón encogido. ¿Irnos? ¿Dejar a nuestros padres? ¿Dejar nuestro hogar? ¿Irnos solas a ese mundo desconocido? El miedo era tan grande que nos paralizó. Pero Luna fue la primera en reaccionar. Salió de nuestro escondite. Se plantó frente a mi padre. «Iremos, papá», dijo, con una voz que temblaba un poco, pero que estaba llena de una determinación nueva. «Si tú crees que es lo mejor, iremos. Pero iremos juntas. Y nos cuidaremos. Y trabajaremos duro. Y les mandaremos dinero. Y un día volveremos por ustedes». Yo me quedé detrás de ella, asintiendo en silencio, admirando su valentía, su fuerza. Siempre había sido así. Ella era la que daba el primer paso. Yo la seguía. Mis padres lloraron, nos abrazaron, y empezaron los preparativos. Fue todo muy rápido, como si tuvieran miedo de que si esperaban demasiado, algo malo pasaría. Mi padre vendió 2 de nuestras 3 vacas, lo único de valor que teníamos, para pagar al Coyote, un hombre silencioso, con ojos de hielo, que prometió llevarnos hasta la frontera y cruzarnos al otro lado. Mi madre nos cosió unos pequeños morrales de tela resistente. Nos metió dentro una muda de ropa interior, una pequeña Biblia gastada y una bolsita con un puñado de tierra de nuestro patio. «Para que nunca olviden de dónde vienen», nos dijo con los ojos llenos de lágrimas. Nos enseñaron el nombre y la dirección del primo Misael en Houston. Nos hicieron memorizarla. Nos dieron instrucciones, que no habláramos con extraños, que no nos separáramos por nada del mundo, que confiáramos solo en el Coyote, que tuviéramos fe en Dios. La noche de la partida fue la más larga y triste de mi vida. Nos despedimos de nuestros padres en la oscuridad, en el patio trasero, para que los vecinos no vieran nada. Mi madre nos abrazó tan fuerte que sentí que sus huesos se me clavaban. Olía a humo de leña y a miedo. «Cuídense, mis niñas, cuídense mucho. Escríbanme en cuanto puedan». Mi padre no lloró, solo nos puso una mano en la cabeza a cada una. «Vayan con Dios y sean valientes». Nos fuimos. Caminamos en silencio detrás del Coyote, por veredas oscuras que solo él conocía. Me volví una vez para mirar nuestra casita. Vi la luz temblorosa del candil en la ventana de la cocina y sentí un dolor tan agudo, tan físico, como si me estuvieran arrancando el corazón con las manos. El viaje fue una pesadilla. Días y noches caminando por montes, escondiéndonos en zanjas, viajando apretadas como sardinas en la parte trasera de camiones destartalados. Pasamos hambre, pasamos sed, pasamos un miedo constante, miedo a los bandidos, a la policía mexicana, a la migra, miedo a perdernos, a enfermarnos, a que nos atraparan y nos devolvieran. Pero en medio de esa pesadilla, nos teníamos la una a la otra. Luna fue mi roca. Cuando yo lloraba de cansancio o de miedo, ella me abrazaba. «Tranquila, Alba. Ya falta poco. Somos fuertes. Somos las hijas de José y Elena García. Lo lograremos». Me daba de su agua cuando la mía se acababa. Compartía conmigo su último pedazo de tortilla. Por la noche dormíamos abrazadas, dándonos calor y seguridad. Nuestra conexión era nuestro único escudo contra el horror del viaje. Y entonces llegamos a la frontera, al río, el Río Grande. Era inmenso, mucho más ancho, más caudaloso de lo que habíamos imaginado, y la corriente era fuerte. El Coyote nos señaló la otra orilla, apenas visible en la oscuridad. «Allá es», dijo. «Tienen que cruzarlo a nado, rápido, antes de que amanezca. Yo me quedo aquí». ¿A nado? Miramos el agua oscura, turbulenta. Ninguna de las dos era buena nadadora. Habíamos aprendido a chapotear en el río de nuestro pueblo, sí. Pero esto era diferente. Esto era un monstruo líquido y amenazante.
No podemos, le dije al coyote con la voz temblando. Nos ahogaremos. Él se encogió de hombros. Ese es su problema. Ya les traje hasta aquí. El resto depende de ustedes. O cruzan, o se quedan aquí para que las agarre la migra mexicana y las mande de vuelta. Nos miramos, Luna y yo. Vi el miedo en sus ojos. El mismo miedo que seguramente ella vio en los míos. Pero también vi su determinación. Lo haremos, Alba, me dijo, apretándome la mano. Juntas, agárrate a mí, yo te ayudaré. Esperamos a que la noche fuera más cerrada, a que la luna se escondiera detrás de unas nubes. Y entonces nos lanzamos al agua. Estaba helada, más fría que el miedo. La corriente nos agarró al instante, nos empezó a arrastrar río abajo. Luna nadaba con fuerza, braceando contra la corriente, tirando de mí. Yo intentaba patalear, ayudarla, pero el pánico me paralizaba. Tragué agua, empecé a toser, sentí que me hundía. «¡No te sueltes, Alba! ¡Ya casi llegamos!», me gritó Luna, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. Pero la corriente era demasiado fuerte. Y entonces ocurrió. No sé cómo. Quizás Luna tropezó con una piedra oculta. Quizás una rama flotante nos golpeó. O quizás simplemente sus fuerzas la abandonaron. Sentí cómo su mano resbalaba de la mía. La vi alejarse, arrastrada por el agua oscura. Gritó mi nombre. «¡Alba!». Fue un grito desgarrador, lleno de sorpresa y de terror. «¡Luna!», grité yo intentando alcanzarla. Pero era inútil. La oscuridad se la tragó. La vi desaparecer bajo el agua. Y luego, nada. Solo el río negro y furioso. No sé cómo llegué a la otra orilla. Creo que la propia corriente me escupió sobre un banco de lodo. Me quedé allí, tirada, tosiendo, vomitando agua sucia, temblando de frío y de horror. Sola. Terriblemente sola. Luna. Mi luna. Mi sol se había ido. El río se la había llevado. Me quedé allí, en el lodo, llorando a gritos, llamándola, como si mi voz pudiera traerla de vuelta. Pero solo me respondió el silencio hostil de la noche americana. Y entonces encontré algo en el barro, cerca de mí. Era un pequeño bulto de plástico. La bolsita donde Luna guardaba sus papeles. Sus documentos. Quizás falsos, no lo sé. Los papeles que el coyote nos había dicho que eran nuestra única llave para entrar, si nos agarraban, los abrí con manos temblorosas. Adentro estaba su nombre, Luna García, y una foto suya, idéntica a mí. Y en ese momento, en medio de la desolación más absoluta, oí la voz de Luna. No en mis oídos, dentro de mi cabeza. Su última orden, su último acto de amor protector. «Eres Luna, ahora. Vive, Alba. Vive por las dos». No tuve tiempo de pensar. Oí ladridos de perros. Vi luces de linternas acercándose por la orilla. La migra. Me iban a agarrar. Me iban a deportar. O algo peor. Tomé los papeles. Me los metí en el pecho. Me levanté del lodo. Y empecé a correr. Corrí tierra adentro, alejándome del río maldito, alejándome del cuerpo de mi hermana, alejándome de mi propio nombre. Corrí como Alba García. Pero cuando me atraparon, unos minutos después, cuando me pusieron las linternas en la cara y me gritaron «¡Nombre!», yo, con la voz rota por el llanto y el terror, respondí «Luna, me llamo Luna García». Y en ese instante, mi hermana murió por segunda vez. Y yo empecé a morir también. Empecé a convertirme en un fantasma. El fantasma de Luna, condenada a vivir la vida que ella no pudo vivir. Condenada a llevar su nombre como una lápida sobre mi propio corazón. Mi juramento silencioso no fue encontrarla. Fue convertirme en ella. Y ese fue un juramento mucho más pesado, mucho más cruel que cualquier búsqueda. Cuando los hombres de la migra me agarraron en la orilla, yo era poco más que un animal asustado, empapada, cubierta de lodo, temblando de frío y de un terror que iba más allá del miedo a la deportación.
Era el terror de la soledad absoluta. El terror de haber visto a mi otra mitad desaparecer en el agua negra. Respondí, Luna García, a sus preguntas casi sin pensar. Fue un acto reflejo, la última orden de mi hermana resonando en mis oídos aturdidos por el rugido del río. Eres Luna ahora. Vive, Alba. Vive por las dos. Me llevaron a un centro de procesamiento, un lugar frío, impersonal, lleno de gente con mi misma cara de susto y de derrota. Me hicieron preguntas. Querían saber cómo había cruzado, con quién iba. Y yo mentí. Mentí con la facilidad aterradora de quien ya no tiene nada que perder. Dije que venía sola, que mi familia se había quedado atrás. No mencioné a Luna. No podía. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decir, mi hermana gemela se ahogó hace unas horas y yo he tomado su nombre? Me habrían tomado por loca. O peor, habrían descubierto la verdad, que yo era Alba, no Luna, y que los papeles que llevaba escondidos en el pecho no eran míos. Me tomaron las huellas. Me sacaron otra foto, donde seguramente salí con la cara hinchada de llorar y los ojos vacíos de una muerta en vida. Pero como los papeles de Luna parecían estar en regla, quizás eran falsos, pero bien hechos, nunca lo supe. Y como yo era menor de edad, no me deportaron. Hicieron lo mismo que le hicieron a Sofía, la otra buscadora de gemelas. Llamaron al contacto que aparecía en mis papeles, al primo Misael, en Houston. Recuerdo la llamada como si fuera ayer. Me pasaron el auricular. Oí la voz de Misael al otro lado, una voz que no había oído desde que era niña. ¿Luna? ¿Eres tú, Lunita? Gracias a Dios. Y yo tuve que tragarme el nudo que tenía en la garganta y responder con la voz más parecida a la de mi hermana que pude fingir. Sí, primo, soy yo. Llegué. ¿Y Alba? Preguntó él enseguida. ¿Dónde está tu hermana? ¿Está contigo? Y tuve que mentirle. Tuve que decirle la verdad más dolorosa, pero envuelta en la mentira de mi identidad. Alba no lo logró, primo. Dije, y mi propia voz se rompió al pronunciar mi nombre como si fuera el de una muerta. El río se la llevó. Oí cómo Misael contenía la respiración al otro lado. Hubo un silencio largo, pesado, y luego, su voz, llena de pena. ¡Ay, Dios mío! Pobrecita mi niña. Lo siento tanto, Lunita. Tienes que ser fuerte. Ahora tienes que ser fuerte por las dos. Colgué el teléfono temblando. Acababa de matarme a mí misma. Acababa de enterrar a Alba García bajo las aguas lodosas del Río Grande. Y había nacido Luna García, la superviviente, la huérfana, la que cargaría con la culpa y con el secreto por el resto de su vida. Me liberaron unos días después. Misael vino a buscarme. Era un hombre mayor, amable, con la cara curtida por el sol de Texas. Me abrazó fuerte. Lunita, mi niña, cuánto lo siento por tu hermana. Pero me alegro tanto de que tú estés bien. Y yo tuve que aceptar ese abrazo. Tuve que aceptar esas palabras de consuelo, sintiéndome la peor de las impostoras. Él lloraba por Alba, la niña callada y observadora que apenas recordaba. Y yo, Alba, estaba allí, viva, usurpando el nombre y el lugar de su hermana valiente. La casa de Misael estaba en un barrio mexicano de Houston. Un barrio ruidoso, lleno de vida, que olía a carne asada y a cumbia. Debería haberme sentido un poco más cerca de casa, pero me sentía como una extranjera en mi propia piel. Misael y su esposa, Sofía, otra Sofía, parecía que el destino se burlaba de mí. Fueron buenos conmigo. Me dieron un cuartito en la parte de atrás de la casa. Me dieron comida caliente. Me trataron con cariño. Pero era un cariño dirigido a Luna, a la sobrina que creían haber recuperado. Y así empezó mi actuación. La actuación más larga y dolorosa de mi vida. Tenía que ser Luna. Tenía que pensar como Luna,
hablar como Luna, moverme como Luna. Al principio fue una tortura consciente. Cada vez que Misael o Sofía me llamaban Luna, sentía una punzada de culpa. Cada vez que me preguntaban algo sobre nuestra infancia, tenía que esforzarme por recordar qué habría respondido ella, no yo. Tenía que imitar su risa más fuerte, su forma de hablar más directa, su optimismo natural. Tenía que reprimir mi propia timidez, mi propia melancolía. Era agotador. Vivía en un estado de alerta constante, analizando cada palabra antes de decirla, vigilando cada gesto, temiendo que un desliz, un recuerdo equivocado, una reacción que no fuera de Luna, me delatara. Las noches eran peores. En la soledad de mi cuarto, la máscara se caía y me enfrentaba a mi verdad, a la imagen de Luna hundiéndose en el río, a mi culpa por estar viva, a la sensación nauseabunda de ser una fraude. Lloraba en silencio, ahogando los sollozos en la almohada, hasta quedarme dormida de puro agotamiento. Y hablaba con ella, con Luna, en mi cabeza. Le pedía perdón, una y otra vez. Perdóname, hermanita. Perdóname por estar viva. Perdóname por robarte tu nombre. No quería, te lo juro que no quería. Pero fue tu última voluntad, y la estoy cumpliendo. Estoy viviendo por las dos, aunque vivir así sea un infierno. Me sentía como una actriz en una obra de teatro macabra, interpretando un papel que odiaba, pero del que no podía escapar. Porque, ¿qué otra opción tenía? ¿Confesar la verdad? Decirle a Misael y a Sofía, no soy Luna, soy Alba. Luna está muerta. ¿Y yo estoy usando sus papeles? Me habrían echado a la calle, me habrían denunciado a inmigración, me habrían deportado de vuelta al horror del que habíamos huido. No, la mentira era mi única tabla de salvación. La actuación era mi única forma de sobrevivir. Tenía que ser Luna, para siempre. Misael me ayudó a encontrar trabajo. Como Luna era más fuerte, más echada pa'lante que yo, él pensó que yo podría trabajar en algo más físico. Me consiguió un puesto en una fábrica de conservas. Un trabajo brutal. 10, 12 horas al día de pie, en una cadena de montaje, limpiando verduras o metiendo trozos de pollo en latas. El ruido era ensordecedor. El olor a cloro y a comida procesada se te pegaba en la ropa, en el pelo. Mis compañeras eran otras mujeres inmigrantes, de México, de Centroamérica. Mujeres rudas, acostumbradas a la lucha. Intenté ser Luna también en el trabajo. Intenté ser más habladora, más fuerte, pero no me salía natural. Yo seguía siendo Alba por dentro, la callada, la observadora, así que me gané la fama de ser rara, distante, un poco altiva quizás. Esa Luna García es una estirada, oí decir una vez a mis espaldas. Me dolió. Pero prefería eso a que descubrieran mi secreto. El aislamiento era el precio de mi seguridad. Los años empezaron a pasar. 1, 2, 5. La rutina se instaló. Trabajar, comer, dormir, mandar un poco de dinero a mis padres a través de Misael. Nunca me atreví a escribirles yo misma. ¿Qué iba a firmar? ¿Luna? ¿Alba? Y seguir actuando. La actuación se fue haciendo más fácil. Más automática. A veces me sorprendía a mí misma riendo como Luna, o usando una de sus expresiones favoritas. Era como si ella, mi hermana muerta, me estuviera poseyendo lentamente, o como si yo, para sobrevivir, hubiera tenido que matarme a mí misma un poco más cada día. Perdí el contacto con mis padres. Las cartas dejaron de llegar. Misael me dijo que probablemente se habían tenido que mover del pueblo por la violencia, que era mejor no saber. Y una parte de mí sintió alivio. Un alivio terrible y culpable. Si no había contacto, no había riesgo de que mi mentira se descubriera. Estaba sola en el mundo, completamente sola. Solo era Luna García, una inmigrante hondureña en Houston, sin pasado, sin futuro, solo un presente gris y repetitivo. Intenté tener amigas.
Hubo mujeres buenas en el trabajo, en el vecindario, que intentaron acercarse, pero yo siempre mantenía la distancia. ¿Cómo intimar con alguien si no puedes contarle tu verdad más profunda? ¿Cómo construir una amistad sobre cimientos de mentira? Así que mis relaciones eran superficiales, educadas, pero vacías. Con los hombres fue aún peor. Conocí a algunos, hombres trabajadores, decentes. Algunos se interesaron por mí, pero yo tenía pánico, pánico de la intimidad, pánico de que en un momento de debilidad, en un susurro en la oscuridad, se me escapara mi verdadero nombre, o peor aún, pánico de enamorarme, de construir algo real bajo un nombre falso. Me parecía una profanación, una traición a Luna. Ella, que era todo pasión, todo entrega, nunca pudo vivir su gran amor. ¿Qué derecho tenía yo a vivirlo en su lugar? Así que huía. Inventaba excusas. Terminaba las relaciones antes de que empezaran de verdad. Me convertí en una experta en la soledad. La soledad se convirtió en mi única compañera fiel, mi única confidente, mi única patria. Pero el cuerpo tiene memoria, y el cuerpo a veces grita lo que la boca calla. Empecé a tener dolores. Dolores de cabeza constantes, dolores de estómago, ataques de ansiedad que me dejaban sin aire, con el corazón galopando, convencida de que me iba a morir. El médico me decía que eran los nervios, el estrés. Me daba pastillas que me atontaban, pero que no curaban la raíz del problema. La raíz era la mentira, la culpa, el duelo no hecho, y el río. El río me perseguía. No podía ver un río, ni siquiera en una película, sin sentir un escalofrío. El sonido del agua corriendo me daba náuseas. Soñaba con el agua oscura, con manos que se soltaban, con gritos ahogados. Me despertaba empapada en sudor, con la sensación de estar ahogándome. Luna no me dejaba olvidarla. Su fantasma vivía conmigo, en mi nombre, en mi cara, en mis pesadillas. Pasaron 10 años, 15, 20. Yo seguía trabajando en fábricas. Cambiaba de trabajo cuando me cansaba o cuando sentía que alguien empezaba a sospechar algo, aunque probablemente solo fueran imaginaciones mías. Vivía en apartamentos pequeños, anónimos. Mi única posesión de valor seguía siendo la bolsita de plástico con los papeles de Luna, escondida en el fondo de un cajón, bajo llave. A veces la sacaba. Miraba su foto, la foto de la joven que yo debería haber sido, y sentía una mezcla de amor infinito y de resentimiento amargo. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? ¿Por qué me había condenado a esta vida a medias? Lo único que me daba un poco de consuelo era ir a la iglesia. No por la religión. Había perdido mi fe en el río, sino por el silencio, por la penumbra. Me sentaba en el último banco, donde nadie me viera, y allí, en la quietud, podía casi respirar. A veces encendía una vela, una por mis padres, de los que nunca más supe, y una por Luna. Le pedía perdón, y le pedía fuerzas para seguir cargando con su nombre, con su cruz. Una vez, un sacerdote joven, recién llegado de El Salvador, se me acercó después de la misa. «La veo siempre tan sola, hermana», me dijo con amabilidad. «¿Necesita hablar?» Sentí la tentación de confesarlo todo, de sacar el veneno. Pero el miedo fue más fuerte. Negué con la cabeza. «Estoy bien, padre. Gracias». Y salí corriendo de la iglesia. Perdí mi oportunidad. O quizás me salvé de cometer una locura. Los años siguieron pasando. Mi cuerpo empezó a envejecer. Me salieron canas, que teñía religiosamente para parecerme a la imagen que tenía de Luna, aunque ella probablemente también tendría canas si estuviera viva. Me salieron arrugas alrededor de los ojos, las mismas que tendría ella. Me empezaron a doler las rodillas al subir las escaleras. Me convertí en una mujer de mediana edad, luego en una mujer mayor. Y la mentira
La mentira se había fusionado conmigo. Ya no sabía dónde terminaba Alba y dónde empezaba Luna. A veces, al mirarme al espejo, ya no veía mi propio rostro asustado. Veía el rostro de Luna, envejecido, cansado, pero resignado. La actuación se había convertido en mi única realidad. Pero el alma nunca olvida del todo. Y a veces, en momentos inesperados, Alba, la niña callada y observadora, asomaba la cabeza. Sucedía cuando oía una canción de nuestra infancia, o cuando olía el perfume de la flor de café, o cuando veía a dos niñas jugando juntas, agarradas de la mano. Y entonces sentía una punzada de dolor tan aguda, tan real, que me doblaba en dos, un recordatorio de quién era yo en realidad. Y de todo lo que había perdido. 60 años, se dice pronto. 60 años viviendo bajo un nombre prestado. 60 años siendo el fantasma de mi hermana muerta. Había cumplido mi promesa. Había vivido por las dos. Pero, ¿a qué precio? Había sobrevivido, sí. Tenía un techo, comida, un trabajo humilde pero estable como cuidadora de ancianos. Dejé las fábricas cuando el cuerpo ya no me dio más. Pero no había vivido de verdad. No había amado de verdad. No había reído de verdad. Había sido una sombra, una cáscara vacía. Y ahora, aquí estoy, con 80 años, sola en mi pequeño apartamento, con mis dolores, mis canas y mi secreto intacto. Un secreto que ya no sé si me protege o me ahoga. Un secreto que me ha mantenido viva y muerta al mismo tiempo. Vivir la vida de otro te roba la tuya propia. Te convierte en un fantasma habitando un cuerpo ajeno, en un exilio permanente dentro de tu propia piel. Crees que lo haces por amor, por lealtad, por supervivencia. Y quizás sea verdad. Pero el precio es perderte a ti misma. Es olvidar tu propio nombre. Es llegar al final del camino y darte cuenta de que la única vida que tenías, la tuya, la dejaste ahogarse en un río oscuro y lejano, hace 60 años. Si tú también has tenido que esconder quién eres para sobrevivir, si has tenido que usar una máscara para protegerte del dolor o del peligro, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y, por favor, dale like y comparte, para que las historias sobre la búsqueda de identidad, sobre el peso de los secretos, encuentren eco y quizás un poco de luz. Me pregunto a veces qué habría pasado si yo hubiera muerto en el río y Luna hubiera sobrevivido. Ella habría vivido. De verdad, habría amado, habría reído, habría luchado. No se habría escondido como yo. Habría honrado mi memoria viviendo plenamente. Y yo le fallé. Le prometí vivir por las dos, pero solo logré sobrevivir. Y ahora ya es demasiado tarde para aprender a vivir. Solo me queda esperar a que mi tiempo termine. Y quizás, solo quizás, al otro lado pueda volver a encontrarla. Pueda volver a tomar su mano. Y pueda, por fin, volver a ser Alba. Solo Alba. Y así empezó mi larga actuación. 60 años en el escenario de una vida que no era la mía, interpretando el papel de mi hermana muerta. Al principio cada día era un examen, cada conversación una prueba de fuego, cada encuentro con alguien nuevo, un riesgo calculado. Tenía que ser Luna, tenía que recordar cómo hablaba ella, cómo se reía, qué historias contaba. Tenía que enterrar a Alba tan profundamente dentro de mí que ni yo misma pudiera encontrarla. Misael y Sofía, mis primos, fueron mi primer público y mi primer desafío. Ellos conocían a la verdadera Luna, no íntimamente quizás, porque habían salido de Honduras cuando éramos niñas, pero tenían recuerdos de la Luna niña, la traviesa, la parlanchina. Y yo tenía que encajar en esos recuerdos. Me hacían preguntas. ¿Te acuerdas, Lunita, de aquella vez que te caíste del árbol de jocote
¿Y te rompiste el brazo? Yo no me había caído de ningún árbol. Fue Luna. Pero tenía que decir que sí. Tenía que inventar un detalle. «Ay, sí, primo. Todavía me duele cuando hace frío», decía, tocándome el brazo izquierdo, aunque el brazo roto había sido el derecho de Luna. Pequeñas mentiras, constantes, agotadoras. Ellos, en su buena fe, no sospechaban nada. Veían mi tristeza, mi silencio a veces, y lo achacaban al trauma del viaje, a la pérdida de Alba. «Pobrecita Lunita», le oí decir una vez a Sofía. «Perder a su gemela tiene que ser como perder la mitad de tu alma. Por eso está tan apagada». Y yo, que la oía desde mi cuarto, sentí un escalofrío. Estaba apagada, sí, pero no por haber perdido a mi gemela, sino por haberme perdido a mí misma. En la fábrica de conservas, la actuación era diferente. Allí nadie me conocía. Nadie esperaba que fuera de ninguna manera en particular. Pero el nombre era una carga constante. Oír «Luna, apúrate con esas latas» o «Luna, te toca limpiar la máquina» era como recibir pequeñas descargas eléctricas. Cada vez que oía mi falso nombre, recordaba el río, recordaba mi promesa, recordaba mi culpa. Intenté ser Luna allí también. Intenté ser más sociable, más fuerte, como ella lo habría sido. Pero no me salía. El cansancio del trabajo, la tristeza profunda que me habitaba, eran más fuertes que mi capacidad de actuar. Así que me convertí en la rara, la estirada, la que nunca iba a las fiestas de cumpleaños, la que comía sola en un rincón. El aislamiento se convirtió en mi refugio. Si no dejaba que nadie se acercara, nadie podría descubrir mi secreto. Los años pasaban. Y la mentira empezó a echar raíces. Dejó de ser una actuación consciente para convertirse en una segunda piel. O quizás en la única piel que me quedaba. Me acostumbré a responder al nombre de Luna. Me acostumbré a contar historias inventadas sobre mi infancia, mezclando mis recuerdos con los de ella, hasta que ya no estaba segura de qué era verdad y qué era mentira. Me acostumbré a evitar las preguntas sobre mi familia, sobre Honduras. Decía que no recordaba mucho, que el trauma me había borrado la memoria. Era una excusa conveniente. Y la gente, por lástima o por indiferencia, no insistía. Pero el miedo nunca se fue. Vivía con el miedo constante a ser descubierta. Miedo a encontrarme con alguien del pasado, alguien que hubiera conocido a las verdaderas Alba y Luna. Cada vez que veía a un hondureño mayor en la calle, sentía un escalofrío. Me cambiaba de acera. Evitaba los lugares donde se reunía la pequeña comunidad hondureña de Houston. Era una exiliada dentro de mi propio exilio. Una paria voluntaria. Y el miedo a la migra. Ese era un miedo diferente, más concreto. Aunque tenía los papeles de Luna, que parecían legales, siempre sentí que eran prestados. Que en cualquier momento alguien podría descubrir la verdad. Que un funcionario curioso, una pregunta inesperada, podría tirar abajo todo mi castillo de naipes. Vivía con la sensación de ser una impostora, no solo ante la gente, sino también ante la ley. Evitaba cualquier contacto con las autoridades. No conducía, aunque hubiera podido aprender. No pedía ayudas sociales a las que quizás tenía derecho. Intentaba ser invisible, pasar desapercibida, porque la invisibilidad era mi única seguridad. Esta vida de miedo constante, de alerta perpetua, me pasó factura, física y emocionalmente. Sufría de insomnio. Me despertaba a medianoche, con el corazón palpitando, convencida de que alguien llamaba a la puerta para detenerme. Desarrollé una gastritis crónica, un dolor constante en la boca del estómago que los médicos no sabían explicar. Era el secreto, que me estaba comiendo por dentro, literalmente, y la soledad. Dios mío, la soledad. Era un océano inmenso en el que yo flotaba a la deriva,
igual que aquella noche en el río. Anhelaba la conexión humana. Anhelaba tener una amiga a la que contarle mis penas. Anhelaba enamorarme, formar mi propia familia. Pero me lo negaba a mí misma. Sentía que no tenía derecho. ¿Cómo construir una relación verdadera sobre una mentira tan fundamental? ¿Cómo decirle a un hombre, te quiero, si ni siquiera podía decirle mi verdadero nombre? Hubo intentos. Conocí a hombres buenos, hombres que vieron más allá de mi fachada de seriedad, que intuyeron la tristeza que yo escondía. Recuerdo a uno en particular, Ramón, un mexicano, viudo, que trabajaba en la misma fábrica que yo. Era amable, paciente, me invitaba a tomar café, me contaba chistes, me hacía reír, algo que yo casi había olvidado cómo hacer. Empezamos a vernos, y por un tiempo me permití sentir. Me permití soñar con una vida diferente, una vida compartida. Pero entonces, el miedo volvía, el miedo a la intimidad, el miedo a que él descubriera mi secreto. ¿Y si un día, en un momento de confianza, se me escapaba mi verdadero nombre? ¿Y si me preguntaba por mi familia en Honduras y yo no sabía qué inventar? La ansiedad me consumía. Empecé a alejarlo, con excusas tontas, con silencios fríos, hasta que él, herido y confundido, se rindió. Lo vi alejarse, y sentí un dolor tan agudo, tan profundo, el dolor de la oportunidad perdida, el dolor de haberme condenado yo misma a esa soledad. Después de Ramón, no hubo otros. Cerré esa puerta definitivamente. Me convencí de que mi destino era estar sola, que era el precio que tenía que pagar por estar viva, que era mi penitencia por haber sobrevivido yo y no Luna. Mi única conexión real, mi única familia, se convirtió en ella, en Luna, en la hermana muerta que vivía dentro de mí. Hablaba con ella constantemente, en mi cabeza. Le contaba mi día. Le pedía consejo. Le preguntaba si estaría orgullosa de mí. A veces sentía su presencia a mi lado. Sentía su fuerza dándome ánimo para seguir. Otras veces sentía su reproche, su mirada triste preguntándome por qué no estaba viviendo la vida que ella habría vivido. ¿Por qué no reía más? ¿Por qué no amaba? ¿Por qué me escondía del mundo? Era una relación extraña, enfermiza quizás, pero era lo único que tenía. Era mi forma de mantenerla viva y mi forma de castigarme a mí misma. Los años pasaban, las décadas. Houston cambió. El barrio mexicano creció, se hizo más vibrante. Llegaron nuevas generaciones. Yo envejecía. Mi cuerpo empezó a sentir el peso de los años de trabajo duro, de noches mal dormidas, de estrés constante. Me salieron arrugas profundas alrededor de los ojos. Mi pelo negro se tiñó de blanco. La artritis empezó a deformar mis dedos, y algo extraño empezó a suceder. La actuación dejó de ser actuación. La línea entre Alba y Luna se hizo cada vez más borrosa. A fuerza de responder al nombre de Luna, empecé a sentir que era mío. A fuerza de contar sus historias, o las que yo inventaba sobre ella, empecé a creerlas. A fuerza de imitar su carácter, empecé a adoptar algunos de sus rasgos. Me volví un poco más habladora, un poco menos miedosa, o quizás, simplemente, la resignación me dio una especie de paz extraña. A veces me miraba al espejo por la mañana y ya no sabía a quién estaba viendo. ¿Era Alba, la niña asustada que se escondía detrás de una máscara? ¿O era Luna, la mujer fuerte que había logrado sobrevivir a todo? La impostora se había fusionado con el personaje y el resultado era nadie o alguien nuevo, una mezcla. Una amalgama de dos hermanas, una viva y otra muerta, habitando el mismo cuerpo cansado. Dejé de buscar activamente noticias de Honduras. Hacía demasiado tiempo. Mis padres seguramente ya habrían muerto. El pueblo quizás ya ni existía. Corté los últimos lazos con mi pasado. Me convertí, definitivamente, en Luna García, una inmigrante hondureña en Houston.
sin más historia que la que yo misma me había inventado. Encontré un trabajo más tranquilo, cuidando a una anciana americana en su casa. Era un trabajo interno. Vivía allí. Tenía mi propio cuartito, comida, un poco de paz. La señora era amable, aunque un poco perdida en su propio mundo de demencia senil. A veces me llamaba por el nombre de su propia hija muerta, y yo le respondía. Ya estaba acostumbrada a llevar nombres ajenos, y así habría seguido, probablemente, hasta el final, llevándome mi secreto a la tumba, convencida de que era lo único que podía hacer, convencida de que había cumplido mi promesa a Luna, aunque fuera de esa manera torcida y dolorosa. Pero la vida siempre tiene una última sorpresa guardada, una última carta, una última ironía. Vivir la vida de otro te roba la tuya propia, te convierte en un fantasma habitando un cuerpo ajeno, en un exilio permanente dentro de tu propia piel. Crees que lo haces por amor, por lealtad, por supervivencia, y quizás sea verdad al principio, pero con el tiempo, la mentira se convierte en tu carcelera, te aísla, te consume, te impide respirar. Si tú también has tenido que esconder quién eres para sobrevivir, si has tenido que usar una máscara durante tanto tiempo que ya no recuerdas tu verdadero rostro, comenta, honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? Y por favor, dale like y comparte, para que las historias sobre la búsqueda de identidad, sobre el peso aplastante de los secretos, encuentren eco y quizás un camino hacia la luz. Llevaba casi 60 años viviendo como Luna. 60 años. Toda una vida. Ya casi no recordaba la voz de Alba. Ya casi no recordaba su rostro en el espejo. Luna y yo éramos una sola. O eso creía yo. Hasta que un día, una llamada telefónica inesperada, una voz del pasado que creía enterrado para siempre, vino a resquebrajar el espejo. Vino a recordarme que, por mucho que intentes enterrar tu verdad, por mucho que te escondas detrás de otro nombre, tu alma siempre sabe quién eres, y siempre anhela volver a casa, aunque la casa sea solo un nombre olvidado. Mi nombre, Alba, y así pasaron los años. O mejor dicho, se deslizaron, como agua entre los dedos. Sin darme cuenta me encontré siendo una anciana. La mujer joven y asustada que llegó a Houston se había convertido en una Doña Luna, respetada en el pequeño círculo de conocidos que me permití tener. La cuidadora de ancianos amable y silenciosa. La tía abuela postiza de los hijos de mis primas lejanas. Una figura borrosa, presente pero ausente, siempre con una barrera invisible alrededor. Me jubilé. Dejé de trabajar cuidando a la señora White, que murió tranquilamente mientras dormía, y me encontré con lo más peligroso para alguien que guarda un secreto tan grande. Tiempo. Demasiado tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para recordar. Tiempo para mirar atrás y ver el erial de mi propia vida. La soledad, que había sido mi compañera constante, se hizo más densa en la vejez. Mis primas ya estaban mayores también, ocupadas con sus propios achaques. Sus hijos, mis sobrinos postizos, tenían sus propias vidas, sus propios trabajos, sus propios hijos. Me visitaban de vez en cuando, por cariño, por obligación. Pero nuestras conversaciones eran superficiales. ¿Qué podía contarles yo? ¿De mi trabajo cuidando ancianos? ¿Del último capítulo de la telenovela? Mi verdadera vida, la que ardía por dentro, seguía siendo un territorio prohibido. Y entonces empecé a mirarme al espejo. De verdad. No solo para peinarme las canas o para ponerme un poco de crema en las arrugas. Empecé a mirarme a los ojos. Y ya no veía a Luna. La imagen que el espejo me devolvía era la de una mujer vieja, cansada, con una tristeza antigua grabada en cada línea de mi rostro. Veía a Alba García,
la niña callada, la hermana superviviente, la impostora. Y por primera vez en décadas sentí una oleada de rabia. No contra Luna, no contra el destino. Rabia contra mí misma, por haberme dejado morir en vida, por haber renunciado a mi propio nombre, a mi propia historia. Luna me pidió que viviera por las dos. ¿Y qué había hecho yo? Había sobrevivido, sí, pero no había vivido. Había caminado por la vida con zapatos prestados, con un nombre prestado, con una identidad prestada. Y ahora, al final del camino, me daba cuenta de que no tenía nada propio, que toda mi existencia había sido una sombra. La sombra de mi hermana muerta. La proximidad de mi propia muerte empezó a sentirse real. Pequeños achaques, dolores que antes no tenía, el cansancio que ya no se iba con una noche de sueño. Y con la conciencia de la finitud nació una urgencia nueva, una urgencia de autenticidad, de morir siendo yo, de que alguien, al menos alguien, supiera mi verdadero nombre antes de que me fuera, de que mi tumba no llevara el nombre equivocado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo deshacer una mentira de 60 años? ¿Cómo explicarle al mundo, al poco mundo que me quedaba, que la mujer que conocían como Luna era en realidad otra? Era un nudo gordiano, un enredo imposible de deshacer sin causar un dolor inmenso, a mí misma y a los pocos que me querían. Dudé. Luché conmigo misma. Noches enteras en vela, debatiendo. ¿Tenía derecho a perturbar la paz, la ignorancia, de los demás? ¿No era mejor llevarme mi secreto a la tumba, como había planeado durante tanto tiempo? Quizás era un acto de egoísmo querer limpiar mi conciencia justo al final. Pero entonces ocurrió. El gatillo, el evento que rompió mis últimas defensas y me obligó a enfrentar la verdad. Mi sobrina nieta, la hija de uno de los hijos de Misael, tuvo una bebé, una niña preciosa, la primera bisnieta de esa rama de la familia. Fui a conocerla al hospital. Llevé un pequeño abriguito de lana que había tejido, y cuando entré en la habitación, mi sobrina nieta, radiante de felicidad, me dijo: «Tía Luna, mira qué belleza. Se va a llamar como tú. Luna. Luna Sofía Martínez. Luna». Oír ese nombre, oírlo elegido para una nueva vida, para una niña inocente que empezaba su camino, fue como si me clavaran un puñal en el corazón y luego lo retorcieran. Sentí una mezcla de horror y de ternura. ¿Ponerle el nombre de mi hermana muerta a esa criatura llena de vida? ¿Condenarla, sin saberlo, a llevar un nombre cargado de tanta tragedia, de tanta mentira? No, no podía permitirlo. Me quedé mirando a la bebé, dormida en su cuna de plástico transparente, tan pequeña, tan frágil, tan ajena a la historia oscura que su nombre invocaba en mí. Y supe que tenía que hablar, ya no por mí, sino por ella, por la verdadera Luna, mi hermana, y por esta nueva Luna, que merecía empezar su vida sin cargar con fantasmas ajenos. Ese día, en ese hospital que olía a desinfectante y a nueva vida, tomé la decisión final. Hablaría, contaría la verdad, aunque me costara el poco afecto que me quedaba en el mundo, aunque me juzgaran, aunque me llamaran loca. Tenía que hacerlo. Se lo debía a Luna, a las dos Lunas, y me lo debía a mí, a Alba. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo convocar a la gente? ¿Qué palabras usar? Pasé días ensayando discursos en mi cabeza. Ninguno sonaba bien. Ninguno parecía capaz de contener la enormidad de 60 años de silencio. Finalmente decidí hacerlo de la forma más sencilla. Llamé a mis sobrinos, los hijos de Misael y Sofía, que eran lo más parecido a una familia que yo tenía. Les dije que necesitaba hablar con ellos, que era algo importante, algo que había guardado durante mucho tiempo. Les pedí que vinieran a mi apartamento el domingo siguiente por la tarde. Ellos se extrañaron. Yo nunca pedía nada, nunca los convocaba, pero aceptaron. Esa semana fue una tortura. Apenas comí.
Apenas dormí. Me la pasé limpiando mi pequeño apartamento, ordenando mis pocas cosas, como si me preparara para un viaje final. Saqué la vieja foto. La de Luna y yo de niñas, idénticas, sonriendo bajo el sol de Honduras. La puse sobre la mesita de centro. Saqué también la bolsita de plástico con los papeles de Luna, los que llevaba 60 años guardando bajo llave. Los puse al lado de la foto. Eran mis únicas pruebas, mis únicas anclas en la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegó el domingo. Vinieron los tres. Carlos, el mayor, ya un hombre jubilado. Marta, la del medio, abuela como yo. Y Jorgito, el menor, todavía trabajando. Vinieron con sus esposas, sus esposos. Trajeron a algunos de sus hijos, mis sobrinos nietos. Mi pequeño apartamento se llenó de gente, de ruido, de vida. Trajeron comida, como siempre. Pasteles, refrescos. Intentaban crear un ambiente festivo, normal. Pero se notaba la tensión en el aire. Sabían que algo pasaba. Me miraban con preocupación disimulada. Nos sentamos en la sala, apretados, incómodos. Hubo unos minutos de charla trivial, del tiempo, de la salud, de los nietos, hasta que Carlos el mayor carraspeó y dijo: «Bueno, tía Luna, nos dijo que quería hablar con nosotros. ¿Está todo bien?» Y entonces supe que era el momento. Respiré hondo. Sentí las miradas de todos clavadas en mí. Sentí el latido de mi corazón en mis sienes. Sentí la presencia silenciosa de Luna a mi lado, dándome fuerzas. «No», dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. «No está todo bien. Hay algo que tienen que saber. Algo que debí contarles hace mucho, mucho tiempo». Hice una pausa. El silencio en la habitación era absoluto. Podía oír el zumbido del viejo refrigerador en la cocina. «Yo...», empecé a decir, y la voz me tembló. «Yo no soy quien ustedes creen que soy». Vi la confusión en sus rostros. Se miraron unos a otros, sin entender. «Mi nombre...», continué, luchando por sacar las palabras. «Mi verdadero nombre no es Luna, es Alba. Alba García». Silencio. Un silencio atónito. Vi cómo Carlos fruncía el ceño. Vi cómo Marta abría la boca, como para decir algo, pero no le salían las palabras. «Luna. Luna era mi hermana», dije, y sentí que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Mi hermana gemela, idéntica a mí. Y murió. Murió hace 60 años. Murió la noche que intentamos cruzar el río para llegar a este país. Y entonces empecé a contarles. Les conté todo, desde el principio. Les conté de nuestra infancia en Honduras, de nuestra conexión, de la decisión de nuestros padres, del viaje terrible, de la noche en el río. Les conté cómo Luna fue arrastrada por la corriente, cómo sentí su mano resbalar de la mía, cómo gritó mi nombre. Lloré abiertamente, por primera vez delante de ellos. Dejé que 60 años de dolor contenido salieran a borbotones. Ellos escuchaban en silencio, inmóviles, con los ojos fijos en mí. Vi lágrimas también en los ojos de Marta, de las otras mujeres. Vi la compasión nacer en sus rostros. Les conté cómo encontré los papeles de Luna en el barro, cómo oí su última orden en mi cabeza. «Eres Luna ahora. Vive por las dos». Les conté cómo me atrapó la migra, cómo respondí con su nombre, cómo Misael, su padre, vino a buscarme creyendo que era Luna. Yo tenía tanto miedo. Les dije, mi voz ahogada por los sollozos. Tenía miedo de que me deportaran, tenía miedo de estar sola, y sentí que era la única forma de cumplir su último deseo, de sobrevivir. Así que me convertí en ella. Me convertí en Luna. Les conté de los años de silencio, de la actuación constante, de la culpa que me consumía, de la soledad, de cómo había renunciado a mi propia vida por mantener la mentira, por proteger el secreto. Cuando terminé de hablar me sentía vacía, agotada.
como si hubiera corrido una maratón de 60 años. Levanté la vista. Todos me miraban. Sus rostros eran una mezcla de emociones: shock, dolor, compasión, confusión. Carlos, el mayor, el patriarca ahora, fue el primero en hablar. «Tía», dijo, y su voz era ronca. «¿Nos estás diciendo que durante todos estos años tú no eras nuestra tía Luna? ¿Que eras Alba?» Yo asentí en silencio, incapaz de hablar más. «¿Y tía Luna, nuestra tía Luna de verdad, murió ahogada en el río?» Volví a asentir. Hubo otro silencio largo. Vi cómo procesaban la información. Vi cómo sus mentes intentaban encajar las piezas de ese rompecabezas imposible. Marta, mi sobrina, se levantó. Se acercó a mí. Se arrodilló frente a mi sillón y me tomó las manos. Sus manos eran cálidas. «Ay, tía», me dijo con la voz llena de una ternura que me rompió el corazón. «¿Cuánto has sufrido? ¿Cuánto has cargado tú sola? Todos estos años». Y me abrazó. Me abrazó fuerte. Y en ese abrazo sentí el perdón, la aceptación, el amor. Lloramos juntas. Lloramos por Luna, la tía que ellos nunca conocieron de verdad, pero cuya memoria habían honrado a través de mí. Lloramos por Alba, la tía que acababan de descubrir, la superviviente silenciosa. Lloramos por la tragedia de nuestra familia, rota por la frontera, por la violencia, por las mentiras necesarias para sobrevivir. Poco a poco, los demás también se acercaron, me abrazaron, me hicieron preguntas, con delicadeza, sin juicios. Querían entender. Querían saber más de Luna, de mí, de nuestros padres. Les enseñé la foto, la de las dos niñas idénticas sonriendo. «Esta era Luna», les dije señalando a la que tenía la cinta azul en el pelo. «Y esta era yo». Les enseñé los papeles de Luna. Los tocaron con reverencia, como si fueran reliquias. Esa tarde mi pequeño apartamento se convirtió en un santuario improvisado. Un lugar donde una familia, rota por la historia y por los secretos, empezaba, muy lentamente, a juntar sus pedazos. La revelación no fue fácil para nadie. Hubo confusión, hubo dolor. Mis sobrinos nietos, los más jóvenes, tuvieron que reajustar su árbol genealógico, su propia identidad. La tía abuela que conocían tenía ahora otro nombre, otra historia. La bisabuela Luna, a la que le habían puesto el nombre a la recién nacida, no era yo. Era una mártir, una heroína que se había sacrificado por su hermana. Pero en medio de esa confusión, nació algo nuevo. Nació una conexión más profunda. Nació la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es siempre liberadora. Empezaron a llamarme Alba. Al principio sonaba extraño en sus labios, y en mis oídos, después de 60 años. Era como aprender a caminar de nuevo. Me equivocaba. A veces, yo misma me presentaba como Luna por costumbre. Pero ellos, con cariño, me corregían. «Alba, tía, ahora eres Alba». Y poco a poco, empecé a sentirlo. Empecé a sentir que Alba, la niña callada, la hermana asustadiza, la que había vivido escondida durante tanto tiempo, empezaba a despertar. Empezaba a reclamar su espacio, su derecho a existir. La confesión no borró el pasado, no borró la pena por Luna, no borró la culpa del superviviente, pero me quitó el peso insoportable del secreto. Me permitió respirar, me permitió empezar a ser yo. Por primera vez en 60 años. El camino por delante no sería fácil. Tendríamos que redefinir nuestras relaciones, nuestra historia familiar. Tendríamos que aprender a honrar a Luna de una manera nueva, no a través de mí, sino por ella misma. Tendríamos que aprender a conocernos de nuevo, yo a ellos, y ellos, a la verdadera Alba. Pero esa tarde, rodeada por el calor inesperado de mi familia encontrada, sentí una paz que no había sentido nunca. La paz de la verdad, la paz de haber soltado la cadena.
La paz de empezar a reclamar mi propio nombre, mi propia vida, aunque fuera solo para el último capítulo. Vivir la vida de Luna fue como llevar un vestido prestado durante 60 años. Un vestido hermoso, sí, porque la vida, a pesar de todo, siempre tiene momentos de belleza. Pero un vestido que nunca me quedó del todo bien, siempre apretado en el alma, siempre recordándome que no era mío. Y quitarse ese vestido, confesar la verdad, fue como desnudarse en medio de la plaza del pueblo. Sentí una vergüenza inmensa, un miedo terrible al juicio, al rechazo. Pero también sentí un alivio tan profundo, tan abrumador que casi me ahoga, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante medio siglo y por fin pudiera soltar el aire. Después de esa tarde, de esa confesión que me dejó vacía y temblando, pensé que quizás mi familia, mis sobrinos nietos, se alejarían, que necesitarían tiempo, que quizás no podrían perdonarme la mentira, el engaño. ¿Cómo querer a alguien que no era quien tú creías que era? Pero me equivoqué. Su reacción fue un regalo de compasión y de amor que yo no sentía que merecía. Sí, hubo shock, hubo lágrimas, hubo preguntas difíciles. Tuvieron que reajustar toda su historia familiar, toda su percepción de mí. Pero no hubo juicio, no hubo rechazo, hubo entendimiento y un deseo inmenso de abrazar no solo a la tía Luna que conocían, sino también a la tía Alba que acababan de descubrir. Empezaron con una delicadeza que me conmovía, a intentar llamarme Alba. Al principio tropezaban. Tía Lu. Perdón, tía Alba. Y yo misma me confundía. A veces me llamaban Alba, y yo no respondía, porque mi oído, después de 60 años, estaba acostumbrado a otro sonido. Nos reíamos, con una risa un poco triste, un poco nerviosa. Era como aprender un idioma nuevo, el idioma de mi propia identidad olvidada. Escuchar mi nombre, Alba, en boca de ellos. Era extraño. Era como oír un eco de un pasado remotísimo. Me hacía sentir como una niña otra vez. La niña callada que seguía a su hermana a todas partes. Pero también me hacía sentir real, viva. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Sentía que la niebla que siempre había envuelto mi existencia empezaba, muy lentamente, a disiparse. Y empezamos a hablar de Luna, de la verdadera Luna, ya no como un fantasma que yo cargaba en silencio, sino como una persona real. Les conté más historias de nuestra infancia, de sus travesuras, de su valentía, de sus sueños. Sacamos la única foto que teníamos, la de las dos niñas sonriendo, y la miramos juntas. Por primera vez, no la miraba yo sola, con mi culpa. La mirábamos todos, con amor, con nostalgia, con el dolor de la pérdida, sí, pero también con la alegría de recordarla, de devolverle su lugar en nuestra historia. Mi sobrina nieta, la madre de la pequeña Luna Sofía, vino a verme unos días después. Estaba muy afectada. «Tía Alba», me dijo, y usó mi nombre con una naturalidad que me abrazó el alma. «He estado pensando mucho, y no podemos llamarle Luna a mi hija. No sería justo. Ni para ella, ni para tu hermana». Sentí un nudo en la garganta. «Gracias, mi niña», le dije. «Gracias por entender». Decidieron llamarla Sofía Elena. Sofía por la esposa de Misael, que tanto me ayudó al llegar, y Elena por mi madre. Fue un gesto hermoso, un gesto que honraba el pasado, pero que abría un camino nuevo para el futuro. Y empezamos, todos juntos, a construir un espacio para Luna en nuestra memoria familiar. Ya no era la tía Luna que yo había sido. Era Luna, la hermana perdida. La tía que nunca conocieron, pero cuya historia ahora formaba parte de ellos. Decidimos hacer algo simbólico. Fuimos todos juntos, un domingo por la mañana, a la orilla de un lago grande que hay cerca de Houston.
No era el río Grande, no, pero era agua. Y llevamos flores blancas. Y rezamos. Rezamos por ella, por su alma, por su descanso. Y le pedimos perdón. Perdón por haberla olvidado un poco, eclipsada por mi propia supervivencia. Fue como un funeral. Un funeral con 60 años de retraso. Pero un funeral necesario. Para ella. Y para mí. Para poder, por fin, empezar a hacer el luto de verdad. No como Luna, la superviviente culpable, sino como Alba, la hermana que la perdió y que la recordará siempre. Ese día, junto al lago, sentí que algo se soltaba dentro de mí. El peso de la actuación. La obligación de ser Luna. Me di permiso por primera vez de ser solo yo. Alba, con mi propia historia, con mi propia pena y con mi propia, pequeña y humilde, vida. Reclamar mi nombre, a los 80 años, fue como volver a nacer. Pero fue un nacimiento difícil, doloroso, porque significaba también enfrentarme a mí misma, a la mujer que había sido durante 60 años. ¿Quién era yo en realidad? ¿Era la suma de Alba y Luna? ¿O era algo nuevo, algo nacido de esa fusión extraña? Empecé a mirarme al espejo de nuevo, y ahora la imagen era aún más confusa. Veía mis arrugas, mis canas, veía mis ojos, que eran también los ojos de Luna. Cuánto de lo que yo era ahora, mi forma de hablar, mis gustos, mis miedos, era realmente mío. Y cuánto era de ella. Cuánto había adoptado de su personalidad para poder sobrevivir. Cuánto de Alba había muerto de verdad en aquel río. Fue un proceso de desenterrarme a mí misma, de buscar a la niña Alba debajo de las capas y capas de Luna que yo misma había construido. Empecé a recordar cosas de mi infancia que había bloqueado. Mi amor por la lectura silenciosa. Mi miedo a las alturas. Luna no le tenía miedo a nada. Mi torpeza para bailar. Luna bailaba como un ángel. Pequeños detalles. Fragmentos de mi verdadero yo que habían sobrevivido milagrosamente al naufragio de mi identidad. Y empecé a permitirme ser Alba. A permitirme ser callada si no tenía ganas de hablar. A permitirme sentir miedo. A permitirme llorar sin sentirme culpable. A permitirme simplemente ser. Imperfecta, incompleta, pero real. Mi familia me ayudó mucho en ese proceso, con una paciencia infinita. Me escuchaban, me hacían preguntas sobre Alba, sobre cómo era yo de niña. Me animaban a recordar, a reconciliarme con esa parte de mí que había negado durante tanto tiempo. Mis nietos postizos, los hijos de mis sobrinos, empezaron a llamarme Abuela Alba. Y cada vez que oía ese nombre, sentía que una pequeña pieza más de mi rompecabezas interior encajaba en su lugar. La culpa no desapareció del todo. ¿Cómo podría? La culpa por estar viva cuando ella murió. La culpa por haberle robado su nombre, su vida. Esa culpa es parte de mí. Es la cicatriz imborrable de aquella noche en el río. Pero ha cambiado. Ya no es una culpa paralizante, que me consume. Es una culpa triste. Una compañera silenciosa que me recuerda el precio de mi supervivencia y que me impulsa a vivir lo que me queda de vida con la mayor autenticidad posible, por mí y por ella. Vivir la vida de Luna lo mejor que pude. Eso es lo que me dije a mí misma durante 60 años. Y creo que, en cierto modo, lo hice. Trabajé duro, como ella lo habría hecho. Fui honesta. Intenté ser buena persona. Sobreviví. Pero mi alma siempre supo quién era. Era Alba, la que sobrevivió, la que cargó con el peso del secreto y de la culpa. Recuperar mi nombre ahora, al final del camino, no borra el pasado. No me quita la pena inmensa por mi hermana. No me devuelve los años perdidos. Pero me devuelve a mí misma. Me devuelve mi verdad. Y morir siendo yo. Morir con mi propio nombre en los labios.
Eso es el último regalo que le puedo hacer a Luna. La prueba de que cumplí su última y más difícil orden. Viví. Sobreviví. Y ahora, por fin, puedo descansar siendo quien realmente soy. A veces, para sobrevivir tenemos que usar máscaras. A veces, las circunstancias brutales de la vida nos obligan a esconder quiénes somos, para protegernos, para proteger a otros, para poder seguir respirando un día más. Y no hay vergüenza en ello. Es el instinto de supervivencia. Es la fuerza de la vida abriéndose paso en medio de la oscuridad. Pero nunca olviden su verdadero nombre. Nunca olviden quiénes son en lo más profundo de su ser. Guárdenlo en un rincón secreto del corazón, como una brasa sagrada. Manténganlo vivo. Y cuando puedan, cuando tengan la fuerza, cuando las circunstancias se lo permitan, reclámenlo. Díganlo en voz alta. Escríbanlo. Vuelvan a habitarlo. Porque vivir bajo un nombre ajeno, bajo una identidad prestada, es una forma de exilio interior. Es una forma de muerte en vida. Y morir con tu propio nombre en los labios, morir siendo tú mismo, con todas tus luces y todas tus sombras. Esa es la única forma de volver a casa de verdad. Es la única forma de encontrar la paz. Es la única forma de ser, finalmente, libre. Mi nombre es Alba. Alba García. Y esta ha sido mi historia.